saludo, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga que me está escuchando y que me está observando en este video. Gracias por estar en, en esta ocasión viéndome y escuchándome. La gracia de Dios esté con nosotros. Amados, a propósito del video anterior, donde estamos hablando de la manipulación y el engaño en el Evangelio, quiero hacer como si fuera un paréntesis dentro de esta serie para explicar ciertas cosas que por motivo de tiempo, ustedes saben que estoy haciendo los videos de 10 minutos, 11 máximo, para que usted no se canse cuando esté viendo mis videos en mi canal. Hablando de la verdad con Kennedy. En esta ocasión quiero referirme a algo que tal vez a ciertas personas le es chocante o le cae mal cuando yo dije en el video anterior que nosotros no podemos creer que cuando en una predicación nos dicen ven a Cristo Jesús y se te resolverán los problemas, a ciertas personas le cae mal, como dije, o le es chocante este punto, y quiero explicarlo un poquito mejor. Y para ello, busquen en su Biblia, cuando usted tenga el tiempecito, cuando usted pueda, usted busque en su Biblia, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y busca el versículo 12. Usted va a buscar el versículo 16, el capítulo 16 de Mateo, capítulo 16 de Mateo, en el versículo 24. Ahí usted va a leer lo siguiente. Antes del versículo 24 de Mateo 16, antes de ese versículo, el Señor le dice a los discípulos: miren, yo voy a ir a Jerusalén, voy a ser vituperado, es decir, voy a ser humillado, inclusive por los escribas, por los sacerdotes, por los fariseos, y voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Entonces Pedro llama aparte a Jesús y le dice: mira, Señor, no vaya a Jerusalén para que no te pase nada de eso que tú nos dijiste. Es bueno que tú vámonos para otro lugar, no vayas a Jerusalén. Y ahí el Señor Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y el que lee eso, ay, pobre Pedro, Jesús le dijo que se apartara de él, le llamó Satanás, le llamó el diablo. Y luego en el versículo 24, amados, es cuando el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En Lucas capítulo 9, en el versículo 23, en el Evangelio de Lucas capítulo 29, capítulo 9, versículo 23. Ahí el Señor es más específico y dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, amados hermanos, cuando usted viene al Evangelio, no es que todo va a ser color de rosa, no es que todo se va a resolver, no es que todo va a ser muy bonito y que el Señor le va a cumplir todos sus deseos y todos sus caprichos y que va a resolver todas las dificultades que usted tiene. Eso no es lo que el Señor promete. Usted lo acaba de escuchar y si lo buscó, léalo bien y detenidamente. Porque en Lucas 9, 23 es más específico, como le dije. Tome su cruz, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Aquí hay que tomar en cuenta varias cositas, varios puntos de ese solo versículo. Miren, amados. Lo primero es que cuando Jesús vino aquí a la tierra, el que quiera creer que
que no existe Dios ni nada de eso. Esos son sus problemas. Y inclusive aquí en República Dominicana hay una asociación de ateos. Yo me sorprendí cuando lo vi antes de ayer, un video en un programa donde hay una asociación de ateos. Creo que se llama Dionisio García, creo que se llama el que dirige actualmente esa asociación de ateos. Es porque usted tiene la libertad y la decisión de creer o no creer. Entonces, pero hasta la historia se divide, nosotros secularmente hablando, la historia se divide en un antes y un después de Cristo. Así que usted quiere creer en esto, lo cree, si no, también. Entonces, cuando leemos esta porción, amados, como le dije, tenemos que tomar varias cosas en cuenta. Primero es que Jesús vino aquí a la tierra y fue voluntariamente. A él no se le forzó a hacerlo, no fue obligado a hacerlo. Y miren en Mateo 16, en el versículo 23 es cuando él le dice, miren, yo tengo que ir a Jerusalén a ser muerto, a ser vituperado, a ser humillado por toda esta gente. Entonces, él sabía a lo que iba, es lo primero. Y aún así, sabiendo lo que iba a pasar, él decidió hacerlo. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros, por cada alma que se quiera acercar a él. En fin, entonces, el Señor fue voluntariamente, vino aquí a la tierra voluntariamente, se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre, él sabía lo que iba a pasar con él y aún así él decidió hacerlo voluntariamente, como le dije. Eso quiere decir, amados, que también cuando venimos a los pies del Señor, debe ser voluntariamente, debe ser porque usted así lo decidió. El Señor no quiere que nosotros seamos robots. Entonces, cuando el Señor hace el llamado también, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre, entonces yo cenaré con Él y Él conmigo. Es una cosa, un asunto voluntario. Y en este versículo de Mateo, volvamos a Mateo 16:24, Él dice, el que quiera venir en pos de mí, es decir, lo primero es que usted quiera, no es obligatorio. Es si usted quiere salvar su alma, si usted quiere estar una vida eterna con Él después que parta de este mundo, es si usted así lo decide. El que quiera venir en pos de mí. Lo otro es, tome su cruz. Primero es niégate a ti mismo, que es la parte más difícil del Evangelio, negarnos a nosotros mismos. Sencillo. Usted está en un lugar, alguien lo insulta y el deseo de usted posiblemente es apretar el puño y darle un puñetazo a esa persona que le rompa todos los dientes, solamente por agredirlo verbalmente o por ofenderlo o algo así. Y esa parte de negarnos a nosotros mismos, uno se detiene uno mismo, es uno mismo que se detiene, no puedo hacer esto porque esto va en perjuicio de la buena voluntad, de las cosas que le agradan al Señor y las reglas, inclusive las normas de vida que tenemos aquí cotidianamente, las leyes me lo impiden. Entonces usted se detiene a usted mismo. Y cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos es luchando con nuestros deseos, con nuestros apetitos, con nuestra fuerza interna de hacer, nuestro impulso de hacer algo que tal vez es agradable para el cuerpo, para la parte física, para la parte carnal, pero que no es beneficioso espiritualmente hablando. Entonces negarnos a nosotros mismos es un asunto terrible. Y lo tercero de ese versículo es, tome su cruz y sígame. Hablando de cruz, amados, la cruz pueden ser diferentes cosas. Usted tal vez tiene una cruz que yo no la tengo. Y una cruz, por ejemplo, que usted como hombre, si es un hombre, si usted como hombre le gustan, por ejemplo, las mujeres,
y usted viene a los pies del Señor, usted dice, no, yo debo detenerme, debo dejar de enamorar a mujeres, debo dejar de buscarla, de ir a lugares donde yo pueda encontrarla fácil. Y eso es una cruz. Y no es que nosotros no deseemos hacer eso en ese caso, sino que nos detenemos, tomamos la cruz y nos detenemos para agradar al Señor. Entonces aquí en el Evangelio las cosas no son bonitas, no son del todo bonitas, no son de color de rosa, sino que conlleva un sacrificio. La cruz significa, es un sacrificio. Aunque la fe romana apostólica haya dicho en un momento determinado que la cruz es bendecida, que el Señor la bendijo y que es un símbolo de bendición, realmente no es así. Era un símbolo de maldición. Dice la Biblia que el Señor se hizo maldición por nosotros muriendo en la cruz, porque la ley decía, maldito todo aquel que muera en una cruz. Y entonces, amados, por eso es que es un engaño y es una manipulación decirte a ti, ven a los pies del Señor y todas las cosas el Señor te las resolverá. Ahí es que comienza la batalla y el sacrificio debemos hacer. Pero el Señor dice, mía es la recompensa, yo le daré mi galardón al que se lo ganó. Y el Señor tiene muchas cosas hermosas para regalarnos a nosotros. Miren, Pablo es uno de los escritores de la Biblia que más escribió, valga la redundancia, quien más escribió en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, ahí narra algo bastante interesante de Pablo. Pablo dice que en un momento determinado él subió al tercer cielo y él lo explica a sí mismo. No sé si fue en la carne, no sé si fue en el espíritu, no sé si fue un sueño, un éxtasis o fue de verdad. Él hablando de él mismo, él se refiere, yo conozco a un hombre, él hablando de él mismo. Entonces él dice que él fue al tercer cielo y que allá vio cosas y que escuchó cosas que no son reveladas a los hombres. Y después él sigue diciendo, pero miren, cuando yo viví eso, yo pude entender que para que yo no me gloríe, para que no me enaltezca por haber experimentado cosas en Dios, se me fue dado un aguijón en la carne. Y muchos estudiosos dicen que ese aguijón era un defecto físico que él tenía. Muchos hablan de la vista, otros hablan de la homosexualidad, otros hablan de cierta enfermedad. Lo que sí sabemos que era un problema en su cuerpo, una cruz que él debía cargar. Y ahí Pablo dice, yo le he rogado al Señor 3 veces. Y el Señor le contestó, bástate mi gracia, es decir, bástate mi favor inmerecido. Tú tienes muchos favores inmerecidos que no mereces y que yo te lo doy. Y bástate con eso. Entonces, amados, Pablo tenía una enfermedad que en este caso no me importa cuál sea. Es decir, no me interesa discutir con alguien qué era el aguijón en la carne que él tenía. Y lo que yo entiendo y lo que me deja saber es que a pesar de que nosotros tengamos dificultades, aunque el Señor no nos conteste una oración, una petición que tengamos en Él, el Señor, que nosotros le presentemos cualquier situación, cualquier problema, cualquier necesidad, y si el Señor no nos la suple, eso no nos puede decir a nosotros que vamos a dejar el Evangelio, que el Señor no existe o que Él no está conmigo. Pablo es un ejemplo de eso y por esa razón es que no todo se te va a solucionar
cuando tú vienes a los pies del Señor, porque el Señor lo que quiere es que tú entiendas que tú dependerás de Dios, que yo cuando vengo a los pies del Señor, yo voy a depender de lo que Él me ofrece, de lo que Él me da, de lo que Él no permite, de lo que Él sí permite, pero que Él sea el centro y la autoridad responsable de mí. Entonces, amados, que el Señor te bendiga muchísimo y reflexionemos un poquito más. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier aclaración que puedas hacer, me puedes escribir aquí mismo debajo en el video, en los comentarios. Que el Señor nos bendiga muchísimo y comprendamos su verdad y escudriñemos la palabra cada día como los hermanos de Berea, a ver si lo que decimos es así o no.